Buenas noches, me llamo Luis del Olmo. Hace unos años descubrí un medio de difusión que me permitía establecer una comunicación con las gentes del pueblo. La radio. Tengo tantas cosas que agradecer al señor Marconi. Hace algunos años también vengo al lado de unos locos de la radio realizando un programa que se llama Protagonistas. Tengo como amigos 4 o 5 millones de oyentes. De veras que soy feliz. Luis del Olmo es uno de los locutores más populares de la radiodifusión española. Desde hace más de una década, sus maratonianos programas matinales Protagonistas Nosotros, de Costa a Costa y actualmente Protagonistas, han logrado audiencias multimillonarias. Luis del Olmo ha dedicado su vida entera a la radio, un medio de comunicación por el que dice profesar un amor sin límites. Tú efectivamente has dedicado tu vida entera a la radio, pero ese es el medio de comunicación que a ti te interesa más, el que más te gusta, o ha sido un poco por azares del destino, ¿no? Sin duda que es el que más me gusta. Yo un día descubrí, cursando los últimos, me parece que era el 5º y 6º de bachillerato, de pronto instalan una emisora, Radio Juventud de Ponferrada, en mi pueblo, y parece que hubo una comunicación, un tirón. De pronto yo me encontré estudiando el bachillerato, haciendo un programa de radio y pulsando la opinión de los profesores y de los alumnos. Aquello me interesó desde el primer momento, no me ha dejado de interesar, de desinteresar, hasta el extremo de que efectivamente la radio es mi vida. La radio creo que está más entera que nunca. La radio tiene que escribir las mejores páginas de la historia. Alguien dice que en la radio está todo hecho y está todo dicho. Yo pienso que no. Estamos estrenando la historia de la radio, ahora mismo, en 1985. Pero tú has llegado a decir que la radio es como una droga, y en otra ocasión que era una pasión arrebatadora, ¿no? ¿Realmente es para tanto? Es una droga, o sea, quien la prueba, como la estoy probando yo todos los días, quien tiene ocasión de estornudar en Barcelona y que ese estornudo se escuche en Canarias o se escuche en cualquier punto de España, en cualquiera de las 54 ciudades donde tenemos emisoras, la cadena, la empresa donde yo trabajo, es una droga de la que no puedes prescindir. Una droga que te da amigos, que te da páginas de la historia, que te da cultura, que te da actualidad, que te da entretenimiento. Es una droga por la que yo tendría que pagar y resulta que me pagan a mí. Bueno, es una locura, te lo aseguro. Es algo más que una droga, por eso. ¿Y tú crees que en España, y ahora hablo de los medios de comunicación un poco en general, ¿no? De la prensa, de la televisión, de la radio, desde luego también, en España los medios de comunicación constituyen realmente el cuarto poder? Yo no sé si es el cuarto o el quinto poder. Yo lo que te puedo asegurar es que un comentario, una chispa, un fogonazo, una respuesta, una pregunta que recojan los micrófonos de mi empresa, y pienso que ocurre en los micrófonos de otras cadenas o en los micrófonos de la prensa escrita o de la prensa hablada y sonora de la televisión, tiene una repercusión inmediata. No sé si será el cuarto poder, el tercero, el segundo o tal vez en ocasiones el primero. El caso es que a mí me consta que los gobernantes y la oposición ojean cada día la prensa, echan un vistazo a los servicios informativos de las radios. Pienso que sí. Puede ser el cuarto o el tercero, pero es un gran poder. ¿Y tú personalmente te sientes poderoso? Bueno, me siento feliz. No me siento poderoso porque eso sería un pecado que tarde o temprano tendría que pagar. Y no me gusta ni pecar ni pagar los pecados. ¿Y tú crees que el grado de libertad de expresión al que se ha llegado en España es un techo suficiente? Bueno, ¿Te notas a gusto si tuviera que contarte mi experiencia, mi última experiencia en estos 2 últimos años a través de los micrófonos de la empresa privada, los techos informativos para mí no es que sean altos o bajos, es que no existen. Estoy trabajando en plena libertad. Quiero pensar que esto le ocurre porque de vez en cuando tomo café con otros colegas, con otros compañeros de otras empresas y tienen esta misma sensación, formidable sensación. Trabajamos con absoluta libertad. Y el que diga lo contrario yo creo que miente, de verdad. Y el hecho de que la COPE, la emisora en la que tú actualmente trabajas, depende de la Iglesia, ¿a ti no te influye en absoluto? Bueno, depende de la Iglesia y depende también del Estado, y a partir del mes pasado creo que depende de un accionista que esté interesado en meter dineros en esa empresa que se llama COPE. Yo jamás en este aspecto, de verdad, y lo digo con mucho orgullo, he tenido nunca la mínima sugerencia por parte de la Iglesia, tampoco por parte del Estado, que también es accionista de la COPE. Nunca he tenido ninguna sugerencia, haga esto o haga aquello, cuidado que aquí puede salir mal parada pues una opinión en una entrevista que usted formule. Trabajo, insisto, con la absoluta libertad con que puede trabajar un profesional que se siente feliz en la democracia.
¿Tú crees que es más independiente un medio de comunicación público o un medio de comunicación privado? ¿Tú realmente crees en la independencia de los medios de comunicación en España actualmente? Sí. Sueño y creo en la empresa privada. De lo contrario me hubiera ido. Llevo 2 años en la empresa privada. Yo estoy en excedencia con otros compañeros que abandonaron Radio Nacional. Y si me hubiera sentido atenazado para algo, te aseguro que hubiera regresado a Radio Nacional de España, donde también trabajé en libertad. Yo guardo de Radio Nacional de España los mejores recuerdos. Los últimos tiempos eran exactamente iguales que los tiempos que estoy viviendo ahora en la cadena COPE, en absoluta libertad. Pero tú podrías, por ejemplo, llegar a emitir una información que atentara contra los intereses de la empresa periodística para la que trabajas. Eso sería la independencia, en último caso, ¿no? Esa es la independencia, y así ha ocurrido. En más de una ocasión se ha puesto en solfa pues, la figura, por ejemplo, del Papa. Se ha discutido, se ha hablado, hemos tenido coloquios donde la Iglesia en un momento determinado no ha salido bien parado. Eso es la libertad. El otro día me lo confesaba uno de los grandes colaboradores que tiene Protagonistas, Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán, precisamente, su ideología no está muy cerca de la Iglesia. Trabaja en este medio que se llama Protagonistas, uno de cuyos accionistas, como tú dices, es la Iglesia. Yo quiero recalcar que otro de los accionistas es también el Estado. Ya, pero mayoritariamente la Iglesia. Mayoritariamente la Iglesia. Pero insisto que a partir de hace un par de meses puede ser la Iglesia, puede ser el Estado o puede ser tú mismo o yo mismo que nos interese tener unas acciones en la cadena COPE. Por eso te digo que la libertad es absoluta y en esa libertad está también esa página donde en un momento dado los intereses de la empresa, llámese Iglesia o llámese Estado, se pongan en solfa. Una de las cosas que tú tienes más a gala en tu labor periodística, en tu labor radiofónica, es la búsqueda de la objetividad. ¿Dónde crees tú que reside la objetividad? Bueno, hay quien dice que la objetividad no existe en los medios de comunicación. Yo pienso que sí. En el momento que digas las cosas con toda la honestidad y con toda la honradez, lleves a tus invitados o hagas tus comentarios, pues con toda la limpieza, estás informando objetivamente. Insisto, respeto a los compañeros que dicen que la objetividad no existe. Mira, son opiniones. Sí, alguna vez también has dicho que tú y tu equipo la jugáis diariamente en favor de la verdad. ¿Tú crees que hay una sola verdad? Tendríamos que decir que es nuestra verdad. Pero yo creo en mi verdad, y en la verdad de mi equipo, y en la verdad de Protagonistas. Y la saco al micrófono para que se discutan. El programa se hace con unos micrófonos abiertos. Abiertos no solamente con unas líneas, con 4 líneas, de forma que cualquier oyente desde cualquier punto de España pueda rebatirte lo que quiera en cualquier momento a lo largo de esas 4 horas, sino que asisten unas 100 personas, que es la capacidad, la habitabilidad que tiene el estudio desde donde transmitimos Protagonistas en Radio Mirador, en Plaza de Cataluña 9/3. Es decir, quien quiera, quien piense que yo estoy engañando, que estoy diciendo la verdad, tiene la oportunidad de presentarse en el estudio, de colocarse en la primera fila, y de la primera fila al micrófono hay 1 metro. Es decir, sin necesidad de que suba el micrófono, desde la misma primera fila puede decir: señor del Olmo, es usted un embustero. Esto no es cierto lo que dice, o yo opino lo contrario. ¿Pero ha ocurrido alguna vez o no? Ha ocurrido en más de una ocasión, sí. ¿Te han asaltado el micrófono? No, pues un muchacho de Navarra, que luego nos hicimos muy amigos, un amigo de Pamplona, me decía que en realidad yo estaba especulando con lo que estaba diciendo, que no estaba contando la verdad de lo que ocurría en Navarra. Estuvimos, no sé si fueron 30 o 40 minutos discutiendo y respetándose naturalmente las preguntas y las respuestas y las opiniones, y al final llegamos a un acuerdo, y al final lo que sí dijo es que estaba engañado y que efectivamente allí no se especulaba con nada y que yo podía tener mi opinión, que podía ser cierta o no cierta, pero que le decía de todo corazón y sobre todo con la posibilidad de ser discutida por cualquier gente, por cualquier ciudadano. ¿Y en el mundo en que vivimos tú crees que se puede ser neutral? A mí, al menos, yo lo he intentado y me ha salido bien. Yo creo que soy neutral. Es que en el momento que yo interprete que no soy neutral, creo que no tengo cabida en un programa. Creo que no tendría vergüenza torera para salir a un micrófono si yo me estuviera decantando a un lado o a otro. Creo que estaría engañando miserablemente a los oyentes. Me parece que no es casualidad el hecho de que un programa como Protagonistas se mantenga hace 14 años en los puestos punteros. Me da vergüenza decir esto, pero es cierto. Eso no es casualidad. Y un señor que no sea neutral, que es muy difícil mantener la neutralidad, tal vez también es muy difícil mantener abierto un programa de radio durante 4 horas. Y lo estamos haciendo a gusto. A veces nos trae muchos dolores de cabeza y de pronto, bueno, pues nos llaman diciendo que tenemos una demanda, que no es una demanda, es otra demanda. Alguien nos lleva a los tribunales. Y allí nos las vemos a otras horas. Esto la gente no lo conoce.
pero puede más el tirón de la radio. No es solo, desde luego, con ser tu programa uno de los de mayor audiencia. Ha habido muchos programas que efectivamente han batido récords de audiencia en los últimos años. ¿Tú a qué atribuyes un poco este boom de la radio que ha vivido en los últimos, la última década, en los últimos 7 años, ¿no? Pues porque de pronto la gente descubre que la radio es un medio de comunicación que dice la verdad. Lo ha dicho la radio, vuelve a decir la gente. La radio de pronto ha sorprendido con unos medios informativos, con unas técnicas, con unos profesionales que han salido de la Facultad de Ciencias de la Información, que van a por todas. En la radio hay unos guionistas que estaban dormidos y están despertando. En la radio de pronto se le toma en serio. La radio está en manos en este momento, la inmensa mayoría de la radio, no digo toda la radio, la inmensa mayoría de la radio está en manos de profesionales que piensan que efectivamente ese es un medio muy serio con el que hay que tener informada a la opinión pública. Y de pronto, no quiero hablar de la noche del 23 de febrero, donde la gente dice, se destapa la radio. No, había otras noches, había otros 23 de febrero donde la radio había informado, donde los profesionales con sus unidades móviles y con su pericia y con su sagacidad mantuvieron a la gente perfectamente y puntualmente opinada. Informada. Efectivamente, tú eres un gran enamorado de la radio. Es un gran panegírico. Se nota. Se nota, sí. ¿Pero tú qué crees que le falta a la radio? ¿Crees que no le falta nada? Bueno, a la radio le falta, por ejemplo... es un medio completo y que llega a su tope. Una operatividad técnica. A la radio le faltan, ojalá todas las emisoras contaran con la flota de unidades móviles con que cuenta nuestra empresa, o con que cuenta Radio Nacional, o con que cuenta la SER, o que cuentan cadenas que tienen un respaldo económico y en un momento dado, pues no sé, para hacer una información deportiva o política desplazan 5 o 6 unidades móviles con 5 o 6 expertos comentaristas, con 5 o 6 técnicos, con 5 o 6 montadores musicales, con 5 o 6 periodistas de primera línea. En general, a la radio le falta eso, y ahora estoy pensando en tantas y tantas emisoras que no tienen esas unidades móviles, que no tienen pues unos dineros para decir, toma un avión y vete a Irak o a Irán y dame la última información del conflicto que tiene el señor Khomeini con su vecino. Eso le falta a la radio. Tiene que madurar, tenemos que llenar todavía muchas páginas en la radio para que la radio sea lo que yo sueño, lo que yo deseo y lo que todos los profesionales que estamos metidos en esto queremos. La radio todavía tiene, insisto, muchas páginas importantes que llenar. ¿Y le sobra algo? ¿Tú crees que hay algo que tiene la radio en exceso? Bueno, quizás suena tópico, pues le suena el intruso que llega a la radio. Además es un tipo de intruso, es un chuleta que ofende a la gente que está ahí, a la gente y a la gente que no está. Es un hombre que lo primero que hace es ponerse en una tarjeta locutor de radio o director de tal emisora. Eso molesta a la gente. La gente de la radio profesional está encariñada hasta los tuétanos, le duele la radio. Y hay algún sector que no le duele la radio, que va a dirigir una emisora o a dirigir una programación de una emisora, como quien dirige, pues no sé, la fábrica de jabones Seno de Pravia, con todos los respetos para quien dirige jabones Seno de Pravia. Y no es eso. Entonces a la radio le sobran esos, entre comillas, sobrantes. Imagínate, no sé, el día que en todas las empresas, estaba pensando en una determinada empresa, pero no voy a decirlo porque no quiero ofender a nadie, tengo muchos amigos, en una determinada empresa que le dijeran, vamos a ver, ¿cuántos son ustedes? 11.000 personas, vayan pasando uno por uno, vamos a saber quién es quién. Te aseguro que sobrarían el 70%. A partir de entonces, esa empresa subiría como la espuma, la gente se sentiría más cómoda y, en definitiva, quien iba a resultar ganador sería el propio oyente. Tú, Luis del Olmo, has sido recientemente elegido en una encuesta de ámbito nacional como el locutor más popular de toda la radiodifusión española, ¿no? ¿A ti te gusta realmente la popularidad? A mí me gusta la gente que me salude en la calle, la gente que me conozca. Yo no sé si el grado de popularidad que tienes tú, por ejemplo, otro compañero en televisión, dicen que es molesto. Bueno, la gente que trabajamos en radio, por muy popular que seas, no llega a cansarte nunca. Al menos yo no he experimentado ese cansancio. Yo en una ocasión saludaba con José María Íñigo y le decía, José María, de verdad que me apiado de ti, porque no había posibilidad, José María, que diera un paso sin que le saludaran 15 personas. Bueno, a mí me puede saludar una persona que me reconozca por la voz o porque me ha visto un día en un programa de televisión. Me gusta la popularidad. No sé qué ocurriría si esa popularidad se multiplicara, como en el caso vuestro, por 10. Pero en este momento la popularidad en radio es algo que no molesta y de la que yo me siento muy feliz. Y no me gustaría perder esa popularidad. ¿Y no tiene ningún precio esa popularidad? ¿No hay que estar continuamente en lucha para mantenerse? No, por lo menos no es esa mi preocupación. O sea, mi preocupación es mañana hacer un buen programa de radio. Mi preocupación es
mañana, cuando llegue a la 1 de la tarde, bueno, decir, me han sobrado 2 personajes, afortunadamente, ¿no? Tú dijiste en una ocasión que todo se lo debías a tus enemigos. Vamos, lo dijo tu sí. señora, pero porque tú se lo habías dicho antes, Sí, o ella lo comentaba como dicho por ti, ¿no? Sí, es que soy muy mal encajador. Es decir, a mí cuando me hacen una crítica, entonces salto como un urogallo de aquellos que tenemos en la tierra cuando le hieren. Hago caso, por supuesto, de la crítica que me hace mi enemigo y trato de subrayarla en letras rojas y trato de corregirla, pero en principio me siento muy mal. Es decir, en principio yo no me acuerdo precisamente para bien de quién ha hecho esa crítica, pero a la larga le mando un telegrama, un ramo de flores diciendo gracias, tenía razón, efectivamente, hay muchos errores todavía que corregir. ¿Y utilizas alguna vez el micrófono para venganzas personales o no? Alguna vez, alguna vez, sí. Alguna vez he utilizado, muy mal utilizado. Yo estoy cargado también de errores y de inexactitudes, y en alguna ocasión he utilizado el micrófono para descargar mis iras contra alguien. Creo que son contadas veces. De todas formas, eso yo no lo permito. Es decir, si algún día estoy dirigiendo una emisora, sancionaría a quien lo hace, como me han sancionado a mí. Cuidado, a mí me han tenido alejado del micrófono por utilizar la emisora y el programa de forma indebida. Es decir, ese es uno de mis pecados. Intento corregirme, no te digo que mañana tuviera algún problema, algún contratiempo con una persona y me descargara a través del micrófono. No podría poner la mano en el fuego de que no lo haría, pero intento corregirme e intento que no vuelva a ocurrir nunca. Te preguntaba, ¿en qué crees tú que reside más la credibilidad? ¿En lo que se dice o en la persona en que lo dice? ¿Depende más tiene más peso el mensaje o tiene más peso el mensajero? Mira, si estás acostumbrado durante algún tiempo a contarle la verdad, tu verdad, a los oyentes, hay un instante en que ese oyente te da un margen de confianza y te concede una credibilidad. Todo lo que digas a partir de esos meses o de esos años que has venido contándole honestamente la verdad, todo eso es credibilidad que has ganado para el espectador, para el oyente en este caso de radio. Es decir, a partir de ahí lo que digas tú, aunque sea a través de otro personaje, eso es creíble o eso es no creíble. La credibilidad en definitiva se gana. Se gana cada mañana o cada noche, depende a la hora que tengas el programa o depende de la página o la columna que escribas o el espacio que tengas en televisión. Y yo en este aspecto creo que me he ganado honestamente una credibilidad. Tú naciste en Ponferrada, en la provincia de León, en 1937. ¿Tú mantienes actualmente alguna vinculación con tu patria chica, con tu tierra o no? La vinculación de mis amigos, de mis primeros micrófonos, de mis legionarios de la radio, como nos llamamos los que comenzamos en aquella Radio Juventud de España. Había un contacto más personal que se rompió hace 2 años con la muerte de mi madre. Tengo una casa, no quiero venderla por nada del mundo. Quizá algún día esa casa encierre los estudios de una emisora de radio. Ese es uno de mis sueños. ¿Tuya? Sí, mía. ¿Y hay alguna forma de sentirse leonés o no? Claro, yo no he renunciado nunca y esto lo saben bien los catalanes. ¿Cómo se siente uno leonés? Esto lo saben bien los catalanes. Yo quiero mucho a Cataluña, yo tengo 2 hijos en Cataluña, a mí Cataluña me ha recibido con los brazos abiertos, yo no renunciaré nunca a Cataluña, pero los catalanes saben que por encima de todo soy leonés y así lo entienden y así me respetan. ¿Cómo sentirse uno leonés? Pues bebiendo de las raíces de Villafranca del Bierzo o del Reino de León, de las tierras o de esa gente honesta y limpia, que es aquella tierra tan olvidada, por una parte, tan tristemente olvidada. Quizá yo por eso muchas veces, con la rabia y con el coraje, estoy hablando de mi tierra. Muchos oyentes dicen, caray, es que no hace otra cosa que hablar de su tierra. ¿Ves? Es otro de los problemas y es otro de los errores que tengo. Tendría que hablar de mi tierra en la misma dimensión que hablo de Cuenca, o que hablo de Sevilla, o que hablo de Canarias, o que hablo de Baleares. No es así. El amor a mi tierra se me escapa también en el mundo de la radio. Dentro de esa imperfección que yo tengo como profesional está hablar de mi tierra. Pero yo creo que los oyentes me lo permiten, me lo aguantan y me lo perdonan, porque saben que lo estoy haciendo con la mejor intención del mundo. ¿Y cómo era tu vida de niño allí en Ponferrada? Mi vida de niño discurrió muy feliz. Yo muchas veces he pensado, hablando con mis hijos, ojalá seáis tan felices como mi niñez y mi juventud. Mi vida de niño transcurría, bueno, a partir de los 10 años en el Instituto Gil y Carrasco. Cuando nace la emisora Radio Juventud, entonces para mí eso es una atracción y eso es un sueño.
No dejé de compartir nunca el micrófono con los estudios, hasta que un buen día aterriza por el Bierzo un señor que tenía algo que ver con una emisora de Asturias, Radio Asturias de Oviedo. El día que mi padre me da luz verde para trabajar sin abandonar los estudios en la radio, ese es uno de los días más felices de mi vida. Hasta los 21 años. A los 21 años, estudiando facultativo de mina, ingeniero de minas en León, la radio vence a los libros definitivamente. Cuelgo los estudios y me voy a Madrid, me vengo a Madrid. En Madrid estoy 5 años peleando, tratando de hacerme un puesto en los micrófonos de Radio Juventud de España, aquí en Diego de León 47, hasta que recibo una posibilidad y una oferta para trabajar en una radio que para mí era la avanzadilla de la radio europea, la radio catalana. Me contaban que en Barcelona se hacía radio con unidades móviles, aquí no se conocía todavía. Entonces, con el deseo de aprender y de adquirir conocimientos de aquella radio con unidades móviles en la calle, me voy a la ciudad condal, hago un contrato de 1 año, un contrato que, por cierto, no firmé nunca, y se fueron repitiendo los años, y llevo 17 en Barcelona. Me he identificado con... Otros minutos, toda una vida dedicada a la radio, ¿no? Sí, sin duda. Yo te quería, por ir un poquito por partes, si te parece, preguntarte cómo eran aquellas radios de provincia. Efectivamente, tú empiezas en Radio Juventud de Ponferrada, pasas a la radio de Asturias, en Oviedo, luego estás en La Voz de León, ¿no? Y haces tus primeras armas en las pequeñas radios de provincias. ¿Cómo eran en aquellos años? Supongo que eran los años 50, ¿no? Las radios de provincias. La radio de provincias, el profesional se lo tenía que hacer todo. Es decir, el profesional que tenía, por ejemplo, en el caso mío, la información municipal de Ponferrada, tenía que ir al ayuntamiento con el magnetofón, un Ingra que pesaba como un demonio, o un Telefunken que pesaba todavía más, y recoger las entrevistas y las opiniones de los concejales y llevarlas al micrófono, pero antes pasar por la redacción y pasarlas a máquina, porque tenías que pasar el original y 5 copias con el fin de que el jefe de programas diera el visto bueno. Llegaba el domingo y tenías que hacer la información deportiva en el equipo del pueblo, la Sociedad Deportiva Ponferradina de mis amores. Tenías que buscarte tú el montaje musical, tenías que hacerlo absolutamente tú todo. Pues aprendías. Pero esto, claro que aprendías, imagínate si aprendías. Por eso que hoy, en este momento, si alguien intenta engañarme, pues sea el montador musical, o sea el guionista, o sea el realizador, por aquello ya he pasado yo. Y aquella sí que era una auténtica escuela de periodismo. Y luego, fue una pena, por cierto, que desaparecieran las estaciones escuelas del Frente de Juventudes, la cadena azul. Sí. Podía quedar abierta pues con otro nombre, pero vamos, con otros profesores o con los mismos profesores y con la misma posibilidad para que la gente hiciera sus prácticas. Hoy un muchacho o una muchacha sale de la Facultad de Ciencias de la Información y resulta que llega a la radio sin tener ni idea, naturalmente. Bueno, ¿qué emisora le permite hacer esas prácticas? Tristemente ninguna. Eso es un problema que tendrían que resolverlo. Luego, cuando llegaste a Madrid, supongo que conocerías a los grandes profesionales entonces de la radio, los Bobby de Glanel, los José Luis Pecker, un poco más tarde, Joaquín Prats. Pero ¿cuáles fueron tus maestros en los avatares de micrófono? Todos. Mira, has hecho referencia a unos nombres. Yo escuchaba las madrugadas de Joaquín Prats y a veces le llamaba para felicitarle y para preguntarle: maestro, has estado imponente. Yo asistí a los programas cara al público de José Luis Pecker. Yo asistí a aquellas cabalgatas que hacía en la REN Bobby de Glané. Yo más tarde tuve ocasión de compartir el micrófono con Matías Prat. Yo cuando acudí a Barcelona tuve oportunidad de trabajar mano a mano con Joaquín Soler Serrano y con Jorge Arandes. Trabajé también y le vi trabajar muy de cerca a Echenique. Yo creo que pocos profesionales que están hoy en el micrófono han tenido la fortuna de trabajar con los profesores, con los maestros, con las viejas y nuevas glorias, porque para mí continúan siendo nuevas glorias. Incluso el desaparecido Bobby de Glané. Estoy viendo cuando... Pero no hay uno del que tú puedas decir que realmente fue tu maestro y que te inició en esas lides. Sin duda el maestro más importante del que yo he tomado muchas notas se llama Joaquín Soler Serrano, que es tan activo, que lo ves por ahí, está hecho un mozo. Está haciendo radio y televisión en Venezuela y en Radio España de Barcelona. Joaquín es un todoterreno. Hace la entrevista, el reportaje, el comentario, llega al oyente con una savia especial que se tiene o no se tiene, y Joaquín la tiene. Y de la radio de aquellos años a la radio de ahora, ¿tú crees que ha habido mucho cambio, que realmente son dos mundos completamente diferentes, o ha habido una evolución lógica? Ha habido cambio en cuanto a la posibilidad de que hoy dispones de una flota de unidades móviles para salir a la calle.
Pero para mí no ha habido tanto cambio. Es decir, yo recuerdo los magazines, mis pequeños protagonistas que hacía en Radio Juventud, entrevistando al alcalde, al entrenador del fútbol, a la señora que iba al mercado de los miércoles a ver cómo estaba el kilo de las patatas. Bueno, esto es lo que estoy haciendo ahora, acercando al micrófono la opinión del pueblo. Lo que pasa es que antes tenías que hacerlo tú y ahora dispones de un equipo de gente que no trabaja por ti, lo hacemos todos en comunidad. Y en un momento dado se produce alguna catástrofe o alguna buena noticia en la calle y en 5 minutos despliegas una serie de unidades móviles que antes era imposible. Hoy trabajas con líneas microfónicas, puedes hablar desde Barcelona y te da la impresión que lo estás haciendo desde Madrid. Antes, bueno, pues no era esa nitidez, no era esa calidad técnica y, lógicamente, los problemas, insisto, técnicos eran distintos. Pero el calor y el coraje y la intención y el humor o la ironía con la que trabajas hoy en el micrófono puede ser exactamente con la que venías trabajando un nombre propio, hace 15 creo que fue en el verano del 73 cuando te hiciste cargo de la dirección del programa Protagonistas Nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué te propusiste tú entonces, cuando por primera vez tenías un programa tuyo en tus manos, ¿no? Bueno, yo vi aquella oportunidad. ¿Qué querías hacer de distinto, de nuevo? ¿Qué innovación? Quería hacer radio, en definitiva. Mi pasión y mi intención siempre era hacer radio. ¿Qué es hacer radio? Bueno, todo. O sea, yo no me contento. Yo voy a por todos. Mi abanico es hacer un programa de radio para los chicos, protagonistas en la escuela, por ejemplo. A renglón siguiente, entrevistar al vicepresidente del gobierno. Luego charlar con don Gonzalo de Borbón con motivo de unas declaraciones que ha hecho o unos problemas que ha tenido con un determinado semanario. E inmediatamente después abrir los micrófonos y recoger opiniones sobre el aborto, sobre la LODA o sobre la OTAN. Yo lo que me propuse entonces es lo que me propongo hoy cada mañana. Entonces el Protagonistas disponía de 2 horas. Mi ambición era la 3ª hora, más tarde la 4ª hora. En este momento mi ambición es la 5ª o la 6ª hora. Yo entiendo que hoy Protagonistas podía mantenerse abierto con la misma intensidad si fuera en vez de 4, de 5 o 6 horas. Pero lógicamente ahí están los intereses y sobre todo otros profesionales que tienen derecho también a asomarse por los micrófonos. En ese aspecto no quiero ser absorbente y egoísta. Pero me proponía, respondiendo a tu pregunta, hacer lo que estoy haciendo hoy, tener informada a la gente de lo que pasa, honestamente informada, y al mismo tiempo que no perdieran la sonrisa, esa sonrisa con la que te levantas cada mañana y que se te puede luego, por cualquier motivo, arrugar el entrecejo y quedarte una mañana amarga. Pero parecía que mi cometido, entonces y ahora, es que la gente viviera feliz, viviera optimista, dentro de ese optimismo con el que puede vivir el ciudadano español en este momento. ¿Y tú eres optimista? Yo sí. No, es que sería incapaz. Si no tuviera ese optimismo no tendría fuerzas para dar los buenos días a España a las 9 de la mañana. Tengo el deber de ser optimista, incluso cuando no lo soy. Entonces ahí sí que interviene. Creo que el locutor de radio o el presentador, el director, tiene que tener un tanto por ciento mínimo, pero un tanto por ciento de actos. Es decir, si te duele la cabeza o tienes un problema personal, te lo tienes que tragar. Pero lo que no puedes es hacer comulgar a todos tus oyentes con tus problemas, porque automáticamente el oyente ahí sí que no se casa con nadie y hay muchas sintonías donde elegir, hay muchas alternativas. Te preguntaba por lo que finges, no por tu papel de actor, sino realmente si tú te sientes optimista, si tú crees que el mundo está bien hecho, que si tú te encuentras a gusto. Mi mundo, el mundo que me toca vivir de cerca, sí está bien hecho. Hay muchas imperfecciones, o sea, desde el momento en que vienen unos compañeros de la Facultad de Ciencias de la Información a pedirte trabajo, entonces das un puñetazo en la mesa y dices, bueno, ¿y por qué esta gente no tiene el mismo derecho que yo y las mismas posibilidades para asomarse a un programa de radio? No digo nacional, sino local. Y no lo hay, ese programa no lo hay con todas las emisoras que hay en España. Es muy difícil. Pero luego, bueno, me voy a casa y digo, caray, he hecho una labor, estoy contento con mi trabajo, soy feliz. Claro que si quieres amargarte la fiesta, pues piensas en todas las amarguras y todos los problemas y te lo amargas. Pero yo no estoy por la labor por amargarme la fiesta y amargármela a la gente que tengo más cerca. Luis, tú hace 2 años, un poco más de 2 años, dejaste Radio Nacional para fichar por una empresa privada. Sí. ¿Tú no echas de menos un poco aquellas 3 horas de información limpia, de publicidad que tú tenías antes? Las echaba de menos al principio. Lo que sucede es que me di cuenta que la publicidad es una profesión tan honorable y tan baja como otra cualquiera. La publicidad es un arte y esto lo saben perfectamente los americanos. Y de pronto yo me he dado cuenta que efectivamente hago un programa de 4 horas con publicidad, por eso estoy en una empresa publicitaria y privada, pero te aseguro que en este momento, y no tengo más que echar un vistazo
a los estudios de audiencia, a todos los estudios de audiencia de radio, para que esos estudios me cuenten protagonistas, está de nuevo en cabeza. Es el programa más escuchado en la radio española. ¿Y la publicidad no condiciona para nada los contenidos del programa? A mí no. Yo doy un 0,5% de publicidad. Cuando tengo que leer una determinada publicidad, lo primero que hago es documentarme. Voy a Majadahonda, a este instituto donde la calidad de los alimentos se supervisan. Pido un control de calidad de ese alimento que yo voy a anunciar e inmediatamente me voy a la fábrica textil, a la fábrica de alimentos. No me digas que haces todo ese control para hacer publicidad. Sí, pero vamos, lo entenderás. No es quien lo paga. Lo entenderás, entenderás por qué hago. Es decir, cuando alguien me plantea hacer esta publicidad, en principio, ¿me gusta o no me gusta? Es decir, no me apetece y no lo haré nunca, jabones lagarto, porque no me apetece. Me apetece otro producto. Pero si me apetece ese... ¿Pero porque no paga jabones lagarto? Pero que si no, supongo yo que no hay otra ley en el mercado de la publicidad nada más que... Perdona, pero yo, y lo puedo decir, y esto lo sabe la gente que trabaja conmigo, yo he rechazado en estos 2 años cerca de 200 firmas que han querido hacer publicidad en mi programa y que le diera yo la publicidad. Y te aseguro que me daban todo el dinero del mundo. Y he rechazado simplemente porque no me apetecía hacer esa publicidad. Entonces yo decía, mira, que lo hagan otros locutores, otros compañeros o unas agencias maravillosas de publicidad con unos técnicos y unas voces extraordinarias. Y yo he rechazado hacer esa publicidad. Tengo libertad para ello. Una de las condiciones en el contrato con mi empresa es que yo puedo aceptar o puedo rechazar la publicidad. Lo que sí te aseguro es que la publicidad que yo hago tiene toda la garantía, tanto del punto de vista técnico o del punto de vista médico o sanitario en el caso de que sean alimentos. Pero insisto que la publicidad es mínima. O sea, yo hago en mi programa, pues no sé si hay 30 cuñas de publicidad, yo hago 2 cuñas, no hago más. Pero no hay una tentación, presidente, en lo que me vienes explicando de confundir la información y la publicidad al dar información sobre la publicidad misma, ¿no? Y sobre la bondad del producto. No, si el primer convencido de que la bondad del producto es auténtica, si el primer convencido eres tú, no. ¿Y tú lo estás? Yo lo estoy. Es que si no lo estuviera no lo diera, no lo daría. Me gustaría que me creyeras tú y todos los espectadores, pero es así. Y además estoy dispuesto a demostrarlo en cualquier momento. Luis, y el hecho de tener un programa maratoniano como el que tú tienes de 4 horas de duración, que es realmente una extensión larga, ¿no topa un poco con el peligro de que el locutor necesite hablar, por llenar el tiempo, que pueda caerse en determinados momentos en la palabrería, en la charlatanería? Ese es uno de los vicios que yo tenía y que afortunadamente, y estos son testigos también los miles de oyentes que me siguen cada mañana, lo he resuelto. Porque la gente, si llevas a Miguel Ríos, quieren escuchar a Miguel Ríos. Si llevas a Ferrer Salá, quieren oír a Ferrer Salá. Si llevas al señor Fraga o al señor González, quieren oír al jefe de la oposición o al presidente del gobierno. En eso me cuido. Vamos, y eso es fácilmente comprobable, que quien habla son los invitados. Claro que tienes el peligro de caer en la palabrería y de llenar. Yo cada vez que abro el micrófono me preocupo mucho, cada vez que abro el micrófono, que se le cuente algo a los oyentes. O se lo cuento yo o se lo cuentan los invitados. Normalmente son los invitados que vienen a la radio a dar esa noticia, porque cuando traes algo a la radio, alguien a la radio es por algo, no es para que se pasee o para que tome un café. Detrás de cada personaje y de cada invitado tiene que haber una comunicación, tiene que haber una sorpresa para los oyentes, tiene que haber una noticia, buena o mala, pero tiene que haberla. Supongo que no estarás en nada de acuerdo con la sentencia esa de que una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? No, porque una palabra puede valer por 1000 imágenes. Depende de quién diga la palabra, depende de la fuerza de esa palabra. Yo te digo que una palabra de Jomeini, con toda la amargura y con toda la miseria que pueda llevar en un determinado momento, vale por 1000 imágenes. ¿Y a ti te preocupa el uso del lenguaje en los medios de comunicación? ¿No crees que hay un cierto deterioro palpable? Yo creo que no. La gente de la profesión en la que me muevo son responsables, están preparados, son conscientes de que al pueblo hay que contarle las cosas para que las entienda, pero lógicamente en una calidad de lenguaje. Yo supongo que tú lees la prensa todas las mañanas, sí, para estar informado antes de empezar tu programa. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué sección? ¿Por dónde buscas en la prensa? ¿Qué es aquello a lo que vas primero, no? Bueno, yo tengo a los 5 minutos de comenzar el programa, después del Buenos Días España, que me da un invitado, he hecho un vistazo a los titulares de prensa. Los titulares de prensa del diario Eguin de San Sebastián, o del diario El Alcázar, o El País, o La Vanguardia de Barcelona, o El Periódico de Cataluña, o El Levante de Alicante.
Entonces me interesa y subrayo y cuento a los oyentes aquellos titulares que pienso que pueden merecer la pena y que creo que la gente tiene que estar enterados de esos titulares, desde si han subido los garbanzos hasta si se han liado otra vez la manta a la cabeza en el lejano o en el cercano Oriente, pasando pues por la última entrevista y el último discurso que dio el señor Guerra, o el último mano a mano que mantuvo el señor Bestringer con el señor González. Absolutamente todo. En ese abanico yo no me detengo, también soy muy ambicioso, de la misma forma que voy buscando al oyente de la escuela o a cualquiera de esos 6 millones de jubilados, de pensionistas, y voy en busca del universitario, y voy en busca del ama de casa, y voy en busca del taxista o del campesino que está labrando la tierra, o del marinero que está en alta o en baja mar. También voy en busca de todas las noticias, absolutamente todas las noticias. ¿Tú crees que la radio, igual que la prensa y desde luego la televisión, se consume día a día, muere con la propia actualidad, o que deja memoria? ¿Tú, por ejemplo, serías capaz de recordar las noticias que más te han impactado en los últimos meses, por ejemplo? ¿O crees que es algo que efectivamente se borra con lo del día siguiente? Hombre, en la radio sin duda hay páginas que a mí particularmente me han dejado de memoria. A título personal, pues no sé, una entrevista que mantuve cuando se abrieron los micrófonos y un señor dirigente de Herri Batasuna, el señor Irígoras, mantuvo una conversación conmigo, me llamó de todo, yo le contesté y le llamé también lo que quise, etcétera, etcétera. Esas son cosas imborrables que quedan ahí para la historia de protagonistas, o por lo menos para la historia personal de quien lo hace. Bueno, como esas páginas, estoy seguro que otras páginas, los oyentes habituales de un programa de radio, concretamente de protagonistas, no lo olvidan. Cada día se escriben páginas importantes. Lo que ocurre es que al día siguiente, y como nos movemos en un medio de comunicación donde todo tiene cabida, hay un torrente de noticias tan apasionantes como las del día anterior. Y las del día anterior, efectivamente, no es historia, es prehistoria. Luis, hay una sección en tu programa que se llama La Chispa, en la que efectivamente intervienen personas como Manuel Vázquez Montalbán, que tú lo recordabas antes, pero que mayoritariamente está cubierto, yo creo, por periodistas, el comentario político, por comentaristas, podríamos decir, de derechas, ¿no? Pilar Urbano, Ramón Pi, qué sé yo, Emilio Romero, ¿no? Tú personalmente, ¿hacia dónde te inclinas? No, es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa observación. ¿Tú crees que Antonio de Senillosa es de derechas? Brujulea por el centro, ¿no? Brujulea por el centro izquierda. Manuel Vázquez Montalbán no creo que haya... No, esta es un poco la excepción, ¿no? Tipo de ninguna duda. Yo creo que Manuel Vázquez Montalbán te viste precisamente eso, te hace de coartada. Antonio Burgos, Emilio Romero y Ramón Pi son hombres, no sé si estarán a la derecha o a la izquierda, pero te aseguro que sacuden de la misma forma cuando hay que sacudir y hay motivo, a la derecha, a la izquierda o el centro. No de la misma manera, ¿no? No de la misma manera, es posible que no de la misma manera, pero yo creo que trabajan y lo hacen honestamente. Y lo que sí te aseguro es que si esa chispa que normalmente venía radiando a las 9:15, he tenido que repetirla a las 12:15, cuando termina en la última hora del programa, porque los oyentes nos lo han pedido. ¿Pero qué me decías? Perdón. No, ¿por dónde te inclinabas tú políticamente? Yo recuerdo que hace años tú decías que estabas afiliado a la UGT. Yo no sé si todavía sigues afiliado a la UGT, si no, si... No, yo lo que ocurre es que cuando tuvimos que afiliarnos todos a UGT, bueno, eso entre comillas también, hubo un momento en que todos los compañeros de Radio Nacional, o la mayoría, nos apuntamos a UGT. Me parece que lo mío duró 7 o 8 días. De pronto yo me di cuenta y digo, bueno, ¿y por qué estoy en UGT y no estoy en comisiones? Y creo que reaccioné a tiempo, y lo que, de la misma forma que pedí que me apuntaran a UGT, pedí que me desapuntaran a UGT. ¿Qué por qué? Pero no para pasar a comisión. No, para estar en el único partido y en la única central que yo entiendo que es la legítima y la honesta, que se llama la de la radio, en mi caso la de protagonistas. ¿Y en tu programa tú has tenido problemas políticos, o el único fue aquel que tuviste con el entonces ministro de Cultura, Íñigo Cabero? Aquel fue uno de los 6 o 7 episodios que he tenido conflictos con el alto mando. Yo recuerdo que tuve un conflicto, un problema, con motivo de un homenaje que hicimos a un querido compañero. Fue uno de mis maestros, por eso me dolió y por eso hice lo que hice después. Leocadio Machado. Leocadio Machado para mí es uno de los hombres que han hecho la radio española. Una de los cerebros más luminosos de lo que es la radio en este tiempo. Los compañeros de Radio Nacional hicimos un homenaje a Leocadio Machado y fuimos a un restaurante, Maite,
Y a lo largo de la cena asistimos, todos los comensales, no yo, sino todos los comensales, a un problema entre los camareros, con todo el respeto y todo el cariño que le tengo a los trabajadores, a los barman. Bueno, estos camareros se cruzaron unas palabras, fue un auténtico espectáculo. A mí me dolió porque estábamos homenajeando no solamente a Leocadio Machado, sino a uno de mis padres radiofónicos, que fue Leocadio Machado. Fue quien me llevó a Radio Nacional hace muchos años. Entonces coincidió con que aquella cena era una mala cena, nos dieron muy mal de cenar. Al día siguiente, en Protagonistas, lo comenté que un grupo de 400 compañeros hicimos un homenaje a Leocadio Machado, pero lo triste y lo que me dolía, y así lo denuncié, es que nos echaron, entre comillas, de comer en aquel restaurante y además asistimos a un mano a mano entre dos camareros muy desagradable. Bueno, lo que yo no sabía es que en Maite, entonces, no sé si ahora, se cocía la política española. Faltó poco tiempo para que la propietaria, o el propietario, creo que fue la propietaria, fuera al Pardo. A mí me llamaron a Barcelona y me dijeron al día siguiente: tiene que estar usted a las 5 de la tarde aquí en Prado del Rey. En Prado del Rey me estaba esperando alguien con un guión, con unas preguntas y con unas respuestas. Dice: métase en el locutorio, no sé si era el 12 o el 13. Allí estaba la señora Maite y yo tenía que hablar en aquella entrevista, tenía que decir que, bueno, que aquel restaurante era maravilloso, que comimos de maravilla, que la delicia de la gastronomía en la cocina de Maite era lo nunca visto, etcétera, etcétera. Yo me negué a hacer aquella entrevista, en principio. Alguien me metió en un despacho y me dijo: tienes que hacerlo, porque de lo contrario tendrás que abandonar la radio. Digo, muy bien, abandono la radio. Yo pensaba, hay otras radios, hay otras cadenas. Entonces me dijeron: no, tendrías que abandonar la radio en España, no harías más radio. Entonces, vivía Franco todavía. Entonces, con lágrimas en los ojos, aquella fue la entrevista de la que me he arrepentido siempre hacer, la entrevista que más me ha dolido. Allí estaba yo al cabo de 2 horas, haciendo una entrevista que no quería hacerla. No sé si me faltó coraje, no sé si me faltó honestidad y pudor. Sabía que si no hacía aquella entrevista, yo tenía que retirarme definitivamente de los micrófonos, tenía que dedicarme a otra cosa, tenía que olvidarme de lo que era mi vida y de lo que era mi locura, que era la radio. Hice aquella entrevista con los dientes apretados. Todavía me duele aquella entrevista. Quizá es la página más amarga, no la he contado nunca. Quizás si no me hubieras hecho esa pregunta a propósito de lo de Íñigo Quevedo, tampoco te hubieran respondido. No he contado nunca la página más amarga de mi vida. Fue aquella. Viendo un poco de tercio, la música en tu programa, ¿quién la elige? ¿Eliges tú? ¿Y cuáles son tus canciones favoritas? ¿Cuáles son las que más te gustan? Creo que se nota. Hay una canción mexicana que me encanta porque está viva, porque tiene dinamismo, porque es festiva. Las canciones de Serrat me enloquecen. De pronto el contraste de un poema con un rock de Miguel Ríos, creo que de la misma forma que me encanta a mí, le encanta a los oyentes. Yo tengo que estar convencido no solamente de los personajes que yo, sino de la música que programo. Digo, eso me gusta a mí. Y yo pienso, a lo mejor equivocadamente, que estoy torturando a los oyentes. Pienso que tiene que gustar, pero a lo mejor sin querer estoy torturando a un oyente que la ranchera le pone a 90, vamos, le enfada muchísimo y le saca de sus casillas. ¿Y 2 canciones que se llaman Esos ojitos negros y Fascinación? Esos ojitos negros y Fascinación, esas son unas de las canciones de mi vida, sí. ¿Pero a qué están vinculadas? Están vinculadas a mi mujer, a mi boda, a mi matrimonio, a Mercedes, a una gallega, a la madre de mis hijos, a mi vida y a mi otro amor. ¿Que tú se las ponías en la radio dedicándoselas a ella? ¿O qué? Sí, en una noche de ronda. Yo creo que los locutores que llevamos más de 20 años en la radio, todos hemos hecho alguna vez un programa nocturno que se llamaba La Ronda. Yo también hice mi ronda y en aquella ronda enviaba mis canciones y mi fascinación a medianoche a la que entonces era mi novia y hoy es mi mujer. Y es verdad que por un programa tuyo evitaste un suicidio de un abogado valenciano, creo. Sí, esa es una de las páginas hermosas. La profesión de la radio es muy gratificante, porque ocurren páginas como esta. Yo recuerdo en Radio Nacional de España, en Paseo de Gracia 1, hace 6 o 7 años,
De pronto hay mucha gente que viene a verte, que viene a saludarte, que viene a contarte sus historias, que dice que te escucha en aquella localidad, en aquel pueblecito de la montaña. Y de pronto me dice una de mis compañeras, ahí hay un señor con una facha estupenda, digo, quiere hablar contigo. Digo, ¿pero qué es lo que quiere? Dice, no, que quiere hablar contigo. Y era un abogado valenciano que tenía unos problemas familiares tremendos, que había salido de Valencia dispuesto a poner su coche a 100 o a 150, lo que tomara el coche, y estrellarse contra el primer árbol, y que de pronto se le ocurrió encender la radio. La tenía sintonizada en Radio Nacional de España en Valencia. No sé qué era lo que en aquel momento estaba contando, que de pronto se quedó con la sintonía, entendió que la vida merecía la pena ser vivida, y como respuesta a ese suicidio continuó camino de Barcelona, se metió en la radio y ya a la 1:15, hacía un cuarto de hora que había terminado el programa, simplemente me dio un abrazo, me contó la historia y me dio las gracias. Bueno, con este detalle piensas, caray, pues ya merece la pena trabajar en un medio a través del cual puedes hacer feliz a una gente. No piensas que puedes salvar en un momento la vida. Yo pienso que Protagonistas ha salvado muchas vidas y ha aliviado muchas penas. A mí muchas señoras jóvenes o muchos amigos se han acercado y me han venido a dar un abrazo de parte de su madre, una madre que ha estado 4 o 5 años sintonizando la radio, que aquello era su vida, que se pasaba la mañana deliciosamente, que su padre o su madre había muerto, pero que se sentía en la obligación de venir a contarle a ese señor que estaba detrás del micrófono y que le había transmitido tantas cosas a esa señora o ese señor que había muerto, simplemente para decirme gracias. Eso creo que es muy bonito. Por eso te digo que nuestra profesión, con todos los problemas que tiene muchísimos, pero no estamos aquí para contar penas, pero hay muchas satisfacciones en ese aspecto muy gratificante. En ese y en todo eso. Nuestro tiempo se acaba, es una pena, ¿no? Porque había un montón de cuestiones más que me hubiera gustado hacerte, pero quería hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus metas para el futuro? ¿Tú eres realmente una persona ambiciosa todavía? Sí, ¿Más a más? Yo soy muy ambicioso. Mi ambición es mañana hacer otro programa de radio. Mi ambición, de la misma forma que estamos haciendo un programa itinerante por todas las ciudades donde tenemos emisora la COPE, hacer un programa próximamente en Buenos Aires, inmediatamente en Moscú y a renglón seguido en Pekín. ¿Qué es lo que hace Protagonistas en Pekín? ¿O qué es lo que hace Protagonistas en Moscú? Bueno, simplemente recoger experiencias, contar a los oyentes de España lo que hace pues esa población, a lo mejor mini población relacionada con España que vive en Pekín o que vive en Moscú. Simplemente llenar páginas nuevas. Y la página nueva más inmediata es el programa de mañana y el programa de pasado mañana. Pues muchas gracias, Luis del Olmo. Te dejo con nuestro cuestionario muy personal. Luis del Olmo, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Si no un alto concepto, un buen concepto de mí mismo. ¿Cuál es la obra humana que más admira? La mujer, mujer. ¿Y la que más deplora? El egoísmo, egoísmo. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? El sexto. De no haber sido usted el presentador radiofónico Luis del Olmo, ¿qué presentador hubiese querido ser? Un hombre al que no tuve el gusto de conocer, pero me han hablado tanto y tan bien, Gerardo Esteban. ¿Cuál es su sueño favorito? En este momento tengo muchos sueños. Mi sueño favorito era hacer un mano a mano en la radio entre el presidente de Nicaragua, señor Ortega, y el presidente de los Estados Unidos, señor Reagan. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Que me entre una afonía tremenda y no pueda salir mañana a hacer el programa. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Me llevaría tantas cosas. Como soy muy friolero, me llevaría primero una tienda de campaña, una emisora de radio de largo alcance de 1000 kilovatios para poder establecer comunicación con todo el mundo, y una mujer, si es posible, la mía. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? El alcoholismo. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Con nuestra reina, con su majestad, la reina Sofía. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Sí, te daría 1000 razones. Vivir para querer a tu gente, vivir para hacer un programa de radio que se llama Protagonistas,
y vivir para acercarse de vez en vez al Bierzo, a mi querido Bierzo. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En Gili Carrasco. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Por lo menos uno de los más felices cuando mis paisanos me nombraron Leonés del Año. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Sí, cuando murió mi madre. Francamente, ¿usted daría su vida por algo? Sí, por mis hijos, por mi mujer, por mi padre, por los míos. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Hizo lo que pudo por la radio y algo más. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo bochornosamente el ridículo ante un micrófono? Díganos cuándo. Hombre, tanto como bochornoso, que algunas veces me he sentido ridículo en el micrófono, sí, por ejemplo, en una ocasión transmitiendo una partida de bolos. Ya me dirías tú lo que hacía yo en una partida de bolos. Señor del Olmo, ¿cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? La gracia que no me... La serenidad. Díganos, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Pensando que mañana tengo que hacer un programa de radio, y ese programa de radio va a ser el último programa de radio que pueda hacer en mi vida. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Sí, lo voy a expresar. Un profundo deseo a todos los jóvenes, a todos los compañeros que salen de la Facultad de Ciencias de la Información, si eligen la radio, que tomen a la radio como algo muy serio.